¿Cuántos, no me responda, pero cuántos cuando leen la Biblia, su mente empieza a razonar y dice, a mí no me parece? O empieza a decir, sí, eso está ahí escrito, pero yo no lo veo así. Y algo que el Señor me ha enseñado es que su palabra no se razona. Si Dios dice que es blanco, yo tengo que creer que es blanco. ¿Estamos entendiendo? La fe se va desarrollando y yo voy creciendo en fe cuando yo decido creer todo lo que Dios dice, aunque para mí sea absurdo y sin sentido. Allí yo voy creciendo en fe y Dios necesita que nosotros creamos en Él para Él materializar los planes que tiene la vida de nosotros. Y el domingo el Señor me ponía a contar un testimonio que hoy me ha llevado a terminarlo, si me lo permite. Y es que cuando yo pasé ese proceso de que el Señor no permitió que yo aprobara ese examen y por ende no obtener el empleo que yo quería, eso causó frustración en mí, mucho dolor, incomprensión, crisis de fe. O sea, eso fue terrible. Y me acuerdo que después que yo no aprobé el examen, yo compartía piso con otros hermanos en la fe y aparecieron los amigos de Hot, que yo lo llamo. Ay, ¿dónde está su fe? Porque yo me levantaba todos los días a orar a las 4 de la mañana. A veces llegaba de trabajar a la 1, porque yo me organicé un plan de estudio y yo trabajaba en un lugar que quedaba 2 horas y media donde yo vivía. Y yo llegaba a veces de trabajar a la 1 y a las 4 de la mañana estaba despierta orando. O sea, fue algo que desde que conocí al Señor, así nos lo enseñaron nuestros pastores. Me acuerdo cuando me convertí al Señor, no habían celulares, no había móviles y nos llamaban por teléfono. Yo me acuerdo, ¿no? El teléfono fijo. A las 4 de la mañana nos llamaban los pastores y nosotros estábamos durmiendo y sonaba ese teléfono y uno, aló. O sea, te despertabas porque era el fijo y no lo podías silenciar, y era de esos que entonces nosotros aprendimos el hábito de buscar a Dios en la madrugada y siempre orábamos. Entonces llegaron mis hermanos en la fe, que eran los amigos de Hot, y empezaron a decirme que ¿dónde está tu fe? Sepa que levanta a las 4 de la mañana, que porque no aprobó un examen tanto show, y empezaron a decirme de todo, o sea, a rematarme. Bueno, yo pasé ese proceso y después de eso entro yo en un ayuno a orar al Señor, que el Señor me guiara qué hacer con mi vida. Justo el día que yo estaba estudiando en la universidad para ese examen, pasa lo del accidente del 11M. Entonces yo estaba en la universidad estudiando, tenía el teléfono apagado y me acuerdo que cuando salgo, mi teléfono tenía como 30 o 50 llamadas. Yo dije, si yo no me había dado cuenta, porque yo normalmente cogía ese tren para ir a Madrid, pero como me quedé estudiando no lo cogí. Entonces me llamaban de Colombia, me llamaban de todas partes. Yarley, ¿dónde estás? Porque eso fue muy impactante. Era el tren que iba de Alcalá a Madrid, justo en la zona donde yo vivía. Pero gracias a Dios no me pasó nada. Yo no estaba allí y el Señor así no lo permitió. Entré yo en un ayuno y ahí le pedí al Señor que me confirmara si me quedaba en Madrid, si me venía a Valencia, y después de eso termino yo en Valencia por una palabra que el Señor me dio y me dijo que era el tiempo de moverme a esta ciudad. Dios es el que va guiando nuestros pasos y nos va moviendo de lugar, de ciudad. Él es el que va encaminando todo. Pero para mi sorpresa, ¿por qué les cuento todo esto? Porque para mi sorpresa, aparte que Dios no permitió que yo tuviera ese trabajo, porque Dios sabía que yo me iba a perder, me doy cuenta, no sé si pueden proyectar, años después, mira lo que sucede, cómo Dios conoce el futuro. Años después, la empresa que era la empresa de mis sueños, lea lo que dice ahí, la empresa donde yo anhelaba trabajar y esa era mi vida, mira lo que pasó. Auge y caída de Fernández de Sousa, cronología del caso Pescanova.
Dice, el Tribunal Supremo pone fin a 10 años de un caso que se inició en marzo del 2013 cuando Pescanova anunció por sorpresa su entrada en preconcurso de acreedores antes de desaparecer irregularidades en sus. El fiscal pide al juez que declare una nueva Pescanova responsable civil de la quiebra de Pescanova. El Supremo tumba la ofensiva de Fernández de Sousa para salir de la cárcel. El directivo de Pescanova terminó en la cárcel y todos los del departamento financiero. ¿Y dónde iba a trabajar yo? Estamos entendiendo la dimensión. Estamos entendiendo la dimensión de los planes temporales de nosotros. Para nosotros para mí ese era el todo. Eso iba a transformar mi vida. Yo iba a ser feliz. Pero yo qué iba a saber si yo hubiese podido terminar en la cárcel con ellos. Iglesia, y es tiempo que nosotros empecemos a confiar en Dios. Es tiempo que nosotros empecemos a confiar en los planes de Dios, porque Dios conoce el futuro. A mí eso me sucede en el año 2005 y esto pasa en el año 2013. ¿Estamos entendiendo? ¿Quién es el que sabe qué va a pasar en tu vida dentro de 5 años? ¿Quién es el que sabe lo que va a suceder en tu vida dentro de 10 años? Entonces nosotros no debemos aferrarnos a nuestros sueños, a nuestros anhelos. Señor, esto es lo que yo quiero, es que yo me veo allá. Mira, el día que yo leí esa noticia, ustedes no imaginan cómo yo caí en vergüenza delante de Dios. Yo caí a los pies de Dios y dije, Señor, perdóname por querer ser más sabia que tú. ¿Usted cree que Dios no sabía que eso iba a pasar? Dios lo sabía, yo no. Y a veces nos enfadamos con Dios, nos enojamos porque Dios no nos da algo que queremos ahora. Y eso que Dios no nos da ahora, casi seguro nos está librando de un futuro de dolor y de sufrimiento. Por eso Dios quiere que nosotros aprendamos, iglesia, reitero, a confiar en Él y a confiar en los planes que Él tiene para nosotros. Y por eso hoy Dios nos trae un mensaje que se llama la milla extra. ¿Por qué es la milla extra? ¿Dónde habla ese texto? Mira, para nosotros crecer y convertirnos en verdaderos hijos de Dios, necesitamos pasar por la milla extra. Y yo sé que esto que le voy a decir va a sonar chocante, pero es necesario que el Espíritu Santo empiece a derribar eso en nuestras vidas. Nosotros por años quizás hemos llevado un evangelio en donde pensamos que todo a nuestro alrededor tiene que funcionar bien y tiene que funcionar como yo quiero para sentirme feliz o para seguir al Señor. Pero la verdad es que en el evangelio hay situaciones incómodas, hay momentos dolorosos y también hay situaciones de injusticia que Dios las permite. Pero si Dios está conmigo, ¿por qué yo tengo que pasar esa situación? Hace parte del proceso. Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él, en las buenas y en las no tan buenas. Si nosotros solo desarrollamos una relación con Dios cuando todo a mi alrededor funciona bien, el día que me pase algo que no me guste, yo me voy a levantar y me voy a apartar de Dios. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él en todo tiempo. Vamos por favor a Mateo. Estas son verdades eternas. Es el famoso sermón del monte. ¿Cuántos se han leído alguna vez el sermón del monte? ¿Esto choca con nuestra estructura de pensamiento? Sí. Porque esto es ser verdaderamente hijos de Dios. Vamos a leer desde el versículo 21. Mira, para nosotros vencer en todas estas áreas que nos menciona Mateo, yo necesito confiar en Dios. Yo necesito confiar en Dios. Dice la palabra, versículo 1. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, dijo Jesús.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, por aquí empieza lo fuerte ya. Mira que muchas personas entienden mal ese texto. Léalo bien. Versículo 23, por favor. ¿A cuánto le gusta estudiar la palabra? Pues vamos a hacerlo. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda, ¿a dónde? Y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Espera que él venga y te pida perdón. ¿Dice allí? No, mira lo que dice el Señor. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cómo así? Que ve y reconcíliate con tu hermano si hemos leído en el 23 que es él el que tiene algo contra mí. ¿Suena raro o no suena raro? ¿O Jesús se equivocó? Mira, el sermón del monte, lo que vamos a estudiar hoy, es un mensaje de Dios claro y para decirnos que si nosotros queremos seguirle a Él, tenemos que dejar el orgullo y ser humildes. Y permitir que Él nos pase por procesos de humillación. ¿A cuánto le gusta escuchar eso? Porque yo tener que ir a ponerme a cuentas con alguien que yo no le he hecho nada y Él es el que tiene algo contra mí, ¿es normal? Lo normal es que el que me haya hecho algo venga. ¿Pero qué dice la palabra? Ve tú. ¿Eso es humillación o no es humillación? ¿Cuántos quieren empezar por este camino de humillación? Este es el inicio, espere lo que viene, espere. Porque este evangelio casi no se enseña. Porque este evangelio es el verdadero. Porque el domingo, si Dios permite, lo estudiaremos. El Señor nos llama a nosotros. Pero en los primeros que Dios quiere que vivamos este evangelio son en los de ¿qué? En los de nuestra casa. Y para yo dar testimonio de Cristo en los de mi familia, es el lugar donde yo más me tengo que humillar. Pero si él fue el que me ofendió, que venga él. Diga, no, ve tú. Señor, otra vez yo, ve tú. ¿Es fácil? Con los hermanitos los vemos cada 8 días. Pero con el que tienes en casa, ¿qué otra vez lo mismo? ¿Es fácil el evangelio? Pero si nosotros queremos ser verdaderos hijos de Dios, a todos los hijos de Dios, Dios nos pasa por aquí. Hasta que nosotros no pasamos por el sermón del monte, no hay una verdadera conversión a Cristo. Porque aunque nosotros profesamos a Cristo, alabamos y exaltamos a Cristo, no queremos ser como Él. Porque Él se humilló hasta lo sumo. Y uno empieza a decirle al Señor, Señor, ¿hasta cuándo más humillación? Y si es la mamá, y si es el papá, y si es el hermano, la hermana, el esposo. Personas que para nosotros son importantes y valiosas, son los últimos que nosotros paradójicamente queremos humillarnos. ¿Es así o no? ¿Por qué? Porque las relaciones familiares causan heridas en el corazón. Y a veces es difícil ir a pedirle perdón y perdonar a alguien que constantemente te está dañando. ¿Y sabe por qué el sermón del monte solo es para hijos de Dios? Porque los únicos que pasamos estos procesos y somos capaces de vivirlo, somos los que lo vivimos en el espíritu. En la carne no lo intentes. Por eso Jesús dijo que solo los que tienen el espíritu de Dios son hijos de Él. Si yo no tengo el Espíritu Santo en mi carne, en mi naturaleza, yo no le pido perdón a nadie, y menos si me ha ofendido la persona. ¿Es así o no? ¿Sabe quién es el que nos lleva a vivir esto? Es el Espíritu Santo de Dios.
Es su presencia que nos da la capacidad de ir y pedir perdón aún sabiendo que el otro te ha ofendido y es culpable. Es una dimensión que no es natural, es sobrenatural, y es tan sobrenatural que es lo que Dios hizo por nosotros. Murió en la cruz siendo nosotros culpables. Entonces, cuando Dios nos está llamando a ser como Cristo, nos está diciendo: ustedes tendrán que humillarse aún delante de personas que son culpables y les han hecho daño. Y a los hijos de Dios no les gusta escuchar estos mensajes. Porque aunque decimos que somos hijos de Dios, tenemos el ego muy alto. Tenemos alto concepto de nosotros mismos, pero la palabra de Dios dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Pero yo me levanto todos los días a orar. Yo me levanto todos los días a buscar a Dios, pero Dios dice: tienes un corazón altivo, porque no te gusta humillártele a nadie. No te gusta bajar la cabeza. Y los hijos de Dios tenemos que pasar por lo mismo que pasó Cristo. ¿Cuántos son tan valientes? ¿Es fácil? No. Mira lo que dice. Versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Versículo 27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, dijo el Señor Jesús, para que vea que la gracia tiene un nivel bastante alto. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí estuvo viniendo una persona a trabajar y nos decía: yo llevo 50 años casado. 50 años casado y no tuve, gloria a Dios. Entonces yo le hago una pregunta: ¿pero 50 años siendo fiel? No, eso es muy difícil, de una vez me dijo. O sea, hay personas que presumen, ¿no? Yo llevo tanto tiempo casado. La pregunta es: ¿de qué manera? ¿De qué manera has estado casado? Y por eso la palabra de Dios nos confronta diciéndole: si ustedes son hijos míos, tienen que vivir diferente. En el mundo, muchas mujeres aceptan el adulterio de su esposo como algo normal. Y los hombres consideran que tienen derecho a estar con otras mujeres y le cantan: para mí tú eres la reina, las demás son las demás, y ellas se lo comen con patatas y son felices. Le digo una cosa: ese es el diseño del mundo, no el de Cristo. Dios el adulterio no lo aprueba. Es tan fuerte que Dios dice: a los adúlteros los juzgará Dios. Déjemelos a mí. Déjemelos a mí, que yo tengo un juicio especial para ellos. Para Dios el matrimonio es sagrado. Después de la relación con Cristo, es uno de los pactos más sagrados e importantes. Pero hoy en día la gente toma el matrimonio a la ligera y los hombres se creen con derecho de mirar a otras y coquetear y que no pasa nada. Te digo, sí pasa. Y es a Dios al que tenemos que respetar y honrar, tanto los hombres como las mujeres. Si estás casado, respeta a tu esposa. Si estás casada, respeta a tu esposo. Hoy en día, que relaciones entre 3, entre 4, entre 5, esos modelos de matrimonio son antibíblicos, se lo digo. Dios no aprueba eso. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, la palabra codicia tiene que ver con deseo. Dice: ya adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón. Por tanto, ¿cuántos van a quedar tuertos aquí? No es literal, ¿vale? No es literal. Acuérdense que hay textos literales, este no es literal, ¿vale? Dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer. Aquí más de uno iría sin nada. Ni el derecho ni el izquierdo. Qué fuerte. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué debes hacer? Sácalo y échalo de ti.
pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Fuerte esa palabra o no? O sea, si yo tengo una debilidad, es mejor yo rendir esa área a Dios y decirle, Señor, ayúdame, que por estar yo practicando ese pecado, mi alma se pierda. Eso es lo que dice ese texto. Es mejor que yo le diga, Señor, ayúdame a morir a esto, que yo siga practicando, porque si sigo practicando, tarde o temprano mi alma se va a perder. ¿Es fuerte o no? Yo les dije que esto no es apto para todo mundo. El sermón del monte, versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿cuántos mancos hay por aquí? Si tu mano derecha es ocasión de caer, ¿qué haces? Córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En pocas palabras, el Señor está diciendo, deja de estar alimentando tus placeres temporales. Deja de estar alimentando tus placeres y tus deseos carnales, porque eso va a llevar a que tu alma se pierda. Hoy en día, yo lloraba porque realmente hay tristeza en mi corazón de ver cómo se ha desvirtuado el evangelio. Ya no se predica de la santidad, ya no se predica de que Jesús viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, sino que es un evangelio, como se dice, blando, que se dedica a satisfacer los deseos de las personas. Ya no se enseña sobre la inmoralidad porque muchos la practican. Ya no se enseña sobre verdades profundas y se da un evangelio superficial porque lastimosamente muchos de los que dicen ser hijos de Dios practican esas cosas. Y Jesús claramente habló acerca de eso. En todos nosotros hay debilidades. Aquí nadie puede decir yo no tengo un área débil, pero el Señor dice trabaja esa área y no te quedes con practicando ese pecado porque no me gusta. Mira, nosotros no podemos contemplar el pecado y acariciarlo y decir no pasa nada. No, Señor, hasta que tú no saques de mi vida esto, yo no voy a descansar. Porque cuando yo pongo y practico algo, yo estoy poniendo eso por encima de Dios, es la verdad. Y eso va a llevar a que mi alma se pierda. ¿Estamos entendiendo? Versículo 27, oíste que fue dicho, ya lo leímos, y si tu mano, 31, perdón. Y también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que más es de esto mal procede. A Dios no le gusta que nosotros estemos haciendo promesas y juramentos que nosotros no vamos a cumplir. Y hay gente que se juramenta por Dios, no lo juro por Dios y está mintiendo. Eso es grave delante de Dios. Versículo 38, que son los textos principales que vamos a estudiar hoy desde el 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿A cuántos les gusta vengarse cuando nos hacen algo? Y desear que el otro pague por lo que nos hizo. Versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en una mejilla, en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No sé cómo entiende ese texto. Que si alguien me pega una cachetada, yo le voy a poner la otra. Físicamente y literal. No. No es literal. Lo que Jesús quiere decir, mira el 40 dice, y al que te quiera poner pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
Dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga 1 milla, ve con él 2. ¿Sabe por qué ese mensaje se llama la milla extra? Porque hay personas que nos van a pedir cosas injustas. Hay personas que van a querer obligarnos a hacer cosas que son incorrectas, pero ¿sabe qué dice Dios? Déjalos. Nosotros estamos acostumbrados a defendernos. ¿Cuántos son de ese grupo? Que el que le dicen algo ahí mismo sale en defensa. Pero hay momentos en la vida que tienes que poner la otra mejilla. Hay momentos en la vida donde tienes que caminar esa milla extra con aquel que te está pidiendo algo que no es correcto y que es contra tu voluntad. ¿Y Dios permite que pase por algo así? Sí. Los cristianos del siglo I morían abrazados en la arena del circo romano. ¿Ellos corrieron la milla extra o no? ¿Ellos pusieron la otra mejilla o no? Estamos entendiendo qué significa eso. Hay momentos donde hay personas que nos van a pedir que hagamos cosas que van en contra de Dios. Van en contra de la voluntad de Dios. Y yo no debo ponerme a pelear ni a discutir con las personas, ni a querer imponerle a que ellos entiendan lo que yo estoy viviendo o el proceso. Simplemente, en ocasiones, sufrir en silencio y orando delante de Dios. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque todo eso requiere humillación. Estamos acostumbrados a tomar la justicia por nuestra mano. Estamos acostumbrados a defendernos y va a haber momentos donde Dios te va a decir, solo ora y calla. Solo ora y calla, aunque se estén comportando de una manera injusta. Tú entras a un trabajo y ves que toda la carga del trabajo te lo están cargando a ti y tú necesitas ese empleo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a pelear con tu jefe? Necesitas correr la milla extra. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Necesitamos muchas veces y Dios va a permitir que pasemos por situaciones que son humillantes para nosotros, que son injustas a nuestra forma de ver las cosas. Pero Dios nos va a decir, calla y hazlo. Y eso requiere humillación. Y ese era el mensaje que Jesús habló a sus discípulos. Y el mensaje significa el amor hacia los enemigos. Dice, versículo 42, dice, al que te pida, al que quiera tomar de ti prestado, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44, ¿qué tal si lo leemos todos? A la voz de 3, 1, 2 y 3. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien al que os aborrece y orad por los que os ultrajen y os persigan. Otra vez, por favor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajen y os persigan. A mí el Señor me tuvo con ese texto más de 3 años. Y yo le decía, Señor, es que esa persona o esas personas no me quieren. Me llevaba a Mateo 5:43. Yo decía, Señor, es que yo sé que no me aman, no me soportan. Mateo 5:43. ¿Sabe qué está diciendo allí Dios? Aunque no te amen, tú tienes que amar. Nosotros aquí estamos acostumbrados a amar a los que nos aman. ¿Es así o no? Pero el nivel de Cristo que hace que nosotros seamos diferentes es cuando yo aprendo a portarme bien aún con los que se portan mal conmigo. Aún con los que me critican, aún con los que me aborrecen, con los que me menosprecian. ¿Qué dice Jesús? Ora por ellos y bendícelos.
Y si te pide un favor, no se lo niegues. ¿Esto es nivel o no es nivel? Esto no es apto para carnales. No es apto para carnales cuando tú vas delante de Dios a hablarle de alguien que te aborrece, que tiene algo en contra tuya. El mandamiento del Señor va a ser orar por él. Mira, Dios no nos promueve odio y resentimiento hacia nadie. Jamás. Jamás. Y hace años pasé por una experiencia muy fuerte donde era evidente que esa persona tenía algo en contra mía. Era evidente, era claro. Y el Señor me hizo una confrontación y me dijo, pero tú le amas a esa persona. Porque yo con Dios tengo una relación muy honesta, muy clara. Y yo le dije, no, Señor, me dijo, entonces, ¿de qué te quejas? ¿No te aman? Tú no amas. ¿Qué diferencia hay entre tú y esa persona? En esa persona no hay amor hacia ti, pero en ti tampoco. Me dijo, ¿qué tienes que hacer? Yo le dije, Señor, tengo que amarle, aunque no me ame. Me dijo, eso es. Mira, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, aprendemos a amar aún a nuestros enemigos. Los verdaderos hijos de Dios aprendemos a amar a los que nos aborrecen. Por eso Cristo murió en la cruz, por ti y por mí. Porque la palabra de Dios dice que nosotros éramos enemigos de Él. Pero San Juan 3:17 dice que Él nos amó, aún con nuestra maldad. Dios no llama a sus hijos a que nosotros tengamos odio ni resentimiento hacia personas que nos hacen daño. Nos puede doler, nos podemos sentir mal, pero vamos delante de Dios y decirle, Señor, bendice a esa persona. Esas personas que empiezan a orar que le vaya mal, que yo no sé qué, no. Dios no aprueba esas oraciones. Así sea que el que sea se levante contra nosotros, un verdadero hijo de Dios está llamado a orar por los que le aborrecen, a orar por los que los ultrajen. Por eso hoy en día este cristianismo no se enseña, está pasado de moda, porque este cristianismo lleva humillación. ¿Cómo yo voy a amar a alguien que no me ama? En nuestra estructura mental no cabe eso. En nuestra estructura mental cabe, pórtate bien con el que se porta bien contigo, ama al que te ama, ayuda al que hace bien contigo, pero el nivel de Cristo dice, ama a tus enemigos. Y hoy Dios nos está llamando a que nosotros demostremos que somos hijos de Él, porque un verdadero hijo de Dios acepta esto. Versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mira, no hay excusa delante de Dios de portarme mal con alguien porque esa persona no me quiere y no me trata bien. ¿Sabe que Dios nos llama como hijos de Dios? Aunque te trate mal, trátale tú bien. Eso es fuerte, porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. ¿Cuántos están acostumbrados a eso? Y pensamos que Dios nos va a aprobar esa estructura de pensamiento, y es mentira, porque Jesús dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué debo hacer yo con los que me maldicen? ¿Qué dice ahí? Bendecirlo. Y dice, y haced bien a los que no, ese me ha pedido un favor, pero yo sé que yo le caigo más mal, yo no le haré ningún favor, que aguante hambre. Mateo 5:43. Mateo 5:43. Haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y versículo 45. ¿Para qué yo hago eso? ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién es valiente? ¿Quién lo quiere leer? Gaby. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Para que seáis qué? ¿Para qué yo tengo que hacer eso? ¿En qué me convierto cuando yo hago eso?
¿Es fuerte o no? Porque si yo voy a amar a los que me aman, si yo voy a hacerle favor a los que me hacen favor, ¿eso lo hacen los del mundo o no? Usted no necesita ser cristiano para eso, pero Dios dice, mis hijos aprenden a amar a sus enemigos. Mis hijos aprenden a orar por los que los ultrajan y los maldicen. Por eso dicen que en el siglo primero fue tan fuerte el cristianismo, porque los cristianos del primer siglo ponían en práctica eso, que ese emperador terminó, creo que fue Constantino, terminó estableciendo el cristianismo como religión oficial, porque no pudo contra ellos. Porque iban a atacarlos y ellos no se defendían ni oraban por sus enemigos y los bendecían. ¿Eso es nivel o no es nivel? Dígame, hoy en día nosotros como decir que somos hijos de Dios y en nuestra misma casa nos levantamos con odio, con resentimiento, es que no lo quiero ver, es que no la quiero ver, es que no lo soporto. Con los de nuestra misma casa, con los de la misma congregación. La pregunta es, ¿eres hijo o no eres hijo? Porque si eres hijo tendrás que aprender a amar a tus enemigos. Si eres hijo de Dios, tendrás que aprender a orar por los que te ultrajan. Si eres hijo de Dios, tendrás que aprender a hacer bien a los que te hacen mal. Y si eres hijo de Dios, tendrás que aprender a bendecir a los que te maldicen. Si eres hijo, porque aquí lo dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. ¿Es así o no? El sol sale todos los días, sobre todos. Dios no vive vengándose de nadie. Dios no vive vengándose de nadie. Por eso un hijo de Dios debe sacar la venganza, el odio y el resentimiento de su corazón. Un hijo de Dios no puede ser vengativo. Un hijo de Dios tiene que ser pacificador. Vamos a arreglar ese problema a la manera de Dios. Yo siento que tú tienes algo contra mí, voy a ir a ti. ¿Estamos entendiendo el nivel de Cristo? No tiene nada que ver con el cristianismo que nosotros nos inventamos y pretendemos que Dios nos ay, Señor, es que se metieron conmigo, eso me ofendió tanto. Entonces esa ofensa me da derecho a tomar la venganza, la justicia por mi mano, a guardar resentimiento. No. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 46. Que me gusta tanto ese versículo. El Señor me tuvo con ese versículo mucho tiempo. Me llevó a llorar. Porque Él me decía, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y los que no son mis hijos? Versículo 46 dice, pero si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así? Lo mismo los publicanos. ¿Usted sabe quién eran los publicanos, no? Los publicanos eran judíos que habían sido vendidos al imperio romano y recaudaban impuestos. Los publicanos eran una vergüenza para el pueblo judío. Mateo era publicano. Era recaudador. Era judío, pero se comportaba como si no lo fuera, porque trabajaba para el imperio romano. ¿Y sabe cuál era el problema? Que ellos recaudaban los impuestos, pero le cobraban más de lo que tenían que cobrar a sus propios hermanos y se quedaban con el dinero. Entonces Jesús lo lleva a un extremo. Jesús, fuente de toda sabiduría y maestro por excelencia, ¿qué hace? Les pone una comparación muy clara. Les pone una comparación que era contextualizado para su época. Dijo, ¿no hacen así también los que ustedes consideran que son menos que ustedes? ¿No hacen también así los que ustedes consideran que son una vergüenza para el pueblo? Pues tú te comportas igual. Te comportas igual. Decimos que creemos en el Señor, que vamos a una congregación, pero nuestra fe es probada cuando otros se meten con nosotros. Allí es que se sabe
Escúchame bien, quién es hijo de Dios y quién no. La forma en que nosotros reaccionamos frente a los problemas, la forma en que nosotros reaccionamos cuando alguien se comporta mal con nosotros. Aquí no estamos hablando de cuando todo va a maravilla. Yo te amo, tú me amas. Eres la luz de mis ojos, eres lindo, me tratas bien. No, aquí el Señor nos está hablando de situaciones cuando las personas se portan mal con nosotros y son injustas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Pregúntate tú. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te hace algo que te ofende y te molesta? ¿Sabe qué está diciendo Dios? Allí se prueba quién es hijo mío. Por eso Dios tiene que pasarnos por momentos difíciles. Por eso Dios le dijo a la nación de Israel, te pasé por el desierto para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dios va a poner personas a nuestro alrededor que nos humillen, que nos critiquen, que nos menosprecien. ¿Sabe qué? Se llama examen del Padre Celestial. Porque es muy fácil yo decir que soy cristiano cuando todo el mundo me abraza, cuando todo el mundo me dice que me quiere. Por eso Dios a sus hijos nos pasa por situaciones difíciles para que nosotros mismos veamos cómo está nuestro corazón. Si en verdad nos parecemos a nuestro Padre o no. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué méritos, qué diferencia hay entre ustedes y los que no son cristianos? ¿Qué diferencia hay si tú te vengas igual que el otro? ¿Qué diferencia hay si tú mantienes resentido igual que el otro? ¿Qué diferencia hay si tú vas y le dices, este me lo hizo, me las paga? ¿Qué diferencia hay si alguien necesita un favor y tú no te lo haces porque te acuerdas lo que te hizo hace 2 años? Y el Señor, por eso, nos habla hoy que si nosotros queremos ser verdaderos hijos, Dios nos va a pasar por estas situaciones. ¿Cuántos lo están entendiendo? Dios nos va a pasar por estas situaciones. ¿Cuántos están ready? ¿Cuántos están listos para pasar por el sermón del monte? Cuando Dios le ponga a alguien ahí que le insulte y lo ultraje y usted también se ponga a pelear con... Porque nos sube algo por acá, ¿sí o no? Y ahí tiene que venir el Espíritu Santo. Recuerda quién eres. Recuerda, y uno está que... Recuerda. Entonces usted dice, no, yo tengo que correr esa milla extra. Yo tengo que correr esa milla extra, y esa milla extra es que yo no me pongo al mismo nivel que aquellos que dicen que no conocen a Dios. ¿Sí lo estamos entendiendo, iglesia? El nivel que pide Cristo no es un nivel bajo, es un nivel muy alto. Por eso el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos valientes? Porque los cobardes salen corriendo y dicen no. Yo me acuerdo en una de mis experiencias con el Señor cuando yo empecé la vida cristiana. Y yo me hacía, usted sabe, mis ayunos de galletas. Y yo no sabía qué era ayunar. Entonces yo me iba llena a los ayunos porque allá hacía mucha hambre. Entonces yo comía antes de entrar a la iglesia porque yo decía, 2 horas orando allí con el hambre que hace. Entonces yo comía y después entraba al ayuno. Y me acuerdo que estaba allí en oración cuando el Espíritu Santo me dice que tenía que perdonar a alguien que se había portado mal. Mira, a mí se me subió algo por dentro y yo empecé, en mí salió un enojo y yo dije, no. Yo le dije a Dios, no. Yo le dije, no voy a perdonar. Y yo le dije, si esto se llama ser cristiano, me voy de aquí. Yo vea una enojo porque el único que conoce el corazón de uno es Dios. Por eso Dios nos va a poner en situaciones. ¿Para qué Dios nos va a poner en situaciones difíciles, iglesia? Para que salga, para que brote. Correcto. Porque si todo sale bonito, no vamos a reaccionar. Pero cuando pasen cosas difíciles, entonces dices, uy, Señor, no pase el examen. Y me acuerdo que yo salí de ahí enojada con Dios. Y dije, no, este cuento de estar perdonando a la gente con que se portan mal, eso es injusto. Yo enojada. Y a los 8 días volví al ayuno y es que a despedirme de Dios. Usted no sabe la paciencia que Dios ha tenido conmigo. Me fui a la iglesia y es que a despedirme de Dios, que yo no volvía nunca más a esa iglesia, que porque Dios pedía mucho. Yo enojada con Dios. Y empecé y el Espíritu Santo empezó a ministrarme, terminé llorando, pidiéndole perdón, Señor, ¿a dónde voy a ir sin ti?
y llorando y de todo. Porque entre más relación tengamos con Dios, más estrecha se hace la puerta. Más estrecha se hace la puerta. ¿Cuántos pacientes hay aquí? ¿Cuántos son pacientes? Pues el Señor te va a llevar a hacer más. Y entonces le pone a alguien allá al lado que sea bien bendecido. Entonces uno empieza a presumir, dice que yo ya soy paciente, ¿no? Porque uno empieza como, estoy creciendo en el Señor, no estoy creciendo espiritualmente. Y el Señor dice, espérate, vamos a hacer la prueba. En el Señor todo es probado. Todo es probado. Nosotros no podemos presumir de nada sin prueba. Entonces, Señor, yo estoy bien, yo ya ayuné, yo ya estoy en paz. La demora es que Dios le mande la bendición, que le diga lo que usted no quiere escuchar. Nuestra reacción va a demostrar cómo estamos. Nuestra reacción va a demostrar cómo está nuestro corazón. ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Por qué los hijos de Dios tenemos que pasar por situaciones difíciles? ¿Para qué el Señor nos pasa por esas situaciones? Para que nosotros mismos nos demos cuenta que hay en nosotros. Porque Dios quiere que seamos honestos con sí mismos. Y ahí Él le dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los que? Publicanos. Versículo 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así los gentiles? Imagina el nivel que el Señor lo llevó. Primero le habla a los publicanos y luego le habla a los gentiles. Los gentiles eran incrédulos. Es más, un judío no entraba a una casa de un gentil, ni comía al lado de él. Imaginen la expresión que Jesús les dijo. O sea, si ustedes hacen lo mismo, se comportan mal, ustedes son igual. En pocas palabras le estaba diciendo, ustedes son inmundos. Porque los gentiles, para ellos, eran consideradas personas inmundas. Pero el Señor era tan sabio que usaba un vocabulario que tenía una profundidad muy grande. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿a cuánto le gusta saludar a solo los hermanitos que le cae bien? Y cuando viene la hermana, uy, ahí viene Mica. Ay, bendiciones, Elcita, que pase Mica para no saludar. Es broma. Eso no está bien. Nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos dé un corazón compasivo. Entonces viene una hermanita bendecida que usted sabe que siempre viene a decirle algo que usted llene el espíritu, hermana. Llene el espíritu y salude y déle sus 2 besos. Cristo te ama y yo también. O sea, Dios siempre ha querido un pueblo santo y apartado para Él. ¿Estamos entendiendo? Que marque la diferencia. O sea, Dios nos está diciendo, y si ustedes van a comportar igual que los que no conocen a Cristo, igual que los que usted dice, no, este es un determinada persona X que usted lo considera despreciable, pero usted a la final se comporta igual. ¿Qué diferencia hay? ¿Es fuerte esto o no? Es fuerte. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Usted sabe cuál, los saludos de esa época no era como nosotros que hola, no. Los saludos implicaban quedarse a veces meses en una casa, semanas. No es como hoy en día que hola. No, se quedaba mucho tiempo. Versículo 48, para terminar, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed vosotros diferentes. No os comportéis igual que se comportan aquellos que no conocen al Señor.